Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya pusimos todo en orden. De a poquito se van a ir acercando los hermanos. Vamos a bajar la música que puse para tranquilizarme. Espero que estén todos bien y a la vez pensando que en un par de días muchos van a recordar el nacimiento de Jesús. Pero qué triste que tan pocas personas en el mundo hablan de eso. Ya lamentablemente no se habla de Jesús que vino a este mundo a nacer y a pagar por nosotros en la cruz por nuestras culpas, por nuestros pecados. Pero los que entendemos lo que es que Jesús haya nacido, que podamos compartir con cariño a las personas que nos rodean cuando el Señor nos dé la oportunidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces en primer lugar a repasar lo que vimos en el día de la última vez, que fue el tema número 9, ¿no? El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Vamos a repasar entonces eso. Primera pregunta. ¿Qué animal le llamó la atención a Daniel? ¿Qué animal le llamó la atención a Daniel? Recuerden que eso está en el capítulo 7 del libro de Daniel. Segunda pregunta. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Tercera pregunta. ¿Qué intentó cambiar el cuerno pequeño? ¿Qué intentó cambiar el cuerno pequeño? Cuarta pregunta. ¿A qué se asocia la frase tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿A qué se asocia la frase tiempo, tiempos y medio tiempo? Y la quinta pregunta, ¿quién le quitará el dominio a ese cuerno pequeño? ¿Quién le quitará el dominio a ese cuerno pequeño? Muy bien, me imagino que ya están pensando a ver de qué se trata todo eso. Bueno, muy bien. Ahora, bienvenido, Denis, Dios te bendiga. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué animal le llamó la atención al profeta Daniel? Vimos la semana pasada que en Daniel capítulo 7 vio una bestia grande y terrible, con uñas, con dientes de hierro, uñas de bronce, que todo lo devoraba, destrozaba, despedazaba, y que de esa bestia surgieron 10 cuernos en su cabeza, y de esos cuernos surgió un cuerno pequeño con ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas, y en ese cuerno pequeño fue que nos centramos, en ese poder político religioso fue que nos centramos en el estudio la semana pasada. Bien, la segunda pregunta, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Desde el punto de vista bíblico vimos que una blasfemia es, por ejemplo, cuando un ser humano pretende ser Dios. Pretende ser Dios. A Jesús le acusaban justamente de blasfemia porque siendo hombre se hacía Dios. Jesús nunca rechazó la adoración y nunca dijo que él no era Dios. La segunda cosa que podemos decir que es una blasfemia según la palabra de Dios es el hecho de perdonar pecados. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y les dijo, qué más fácil es sanar a alguien o perdonar los pecados, ¿no? Y él lo sanó, pero lo que tenían bien entendido el pueblo de Israel es que los pecados solo Dios los puede perdonar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La tercera pregunta, ¿qué intentó cambiar el cuerno pequeño? O sea, este poder político religioso, ¿qué intentó cambiar? ¿Qué fue lo que él intentó cambiar? Y vimos que él intentaba cambiar los tiempos y la ley, los tiempos y la ley. Hay varias cosas que se pueden decir por tiempos, podemos decir los tiempos de la adoración, y la ley de Dios, que fue escrita con su propio dedo, hemos visto que el segundo mandamiento fue sacado de ella, la gente no lo conoce, que es la prohibición de fabricar estatuas, imágenes para adoración, para rendirles culto. O sea, Dios prohíbe eso de hacer ninguna figura de arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no inclinarse, no adorarlas, nada, nada, nada. Eso no está, no se enseña eso de la ley de Dios. El cuarto mandamiento dice, acuérdate de guardar el día sábado para santificarlo, porque Dios creó los cielos y la tierra
todas las cosas en 6 días, y el séptimo día lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que hizo en la creación. O sea, estoy dando un resumen del cuarto mandamiento en Éxodo 20, versículo 8 al 11, un pequeño resumen. Pero el sábado es el séptimo día. El número 7 es un número sagrado en la Biblia que aparece un montón de veces en el Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos, las 7 copas de la ira de Dios, el mensaje a las 7 iglesias. Y el séptimo día es bendecido y santificado en Génesis capítulo 2. Dios acabó toda la obra que había hecho en la creación en el sexto día, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. O sea, en el séptimo día lo que Dios crea es un reposo en el Señor. O sea, Él sabe que nosotros necesitamos tener un día especial de comunión con Él, no para nuestros caminos, sino para sus caminos. Este es el cuarto mandamiento escrito con el dedo de Dios en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Jesús guardó el sábado, la Virgen María guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, pero con el tiempo las cosas cambiaron, pero no en la Biblia, sino los seres humanos, el culto de Roma pagana se convierte, se hace la Roma papal, y Roma pagana guardaba el venerable día del sol, y ahora guardan el día de la resurrección, que era el día del sol. O sea, pero eso no está en la Biblia. Dios no cambió sus mandamientos. Jesús dijo que no vino a cambiar ni un punto ni una letra los mandamientos de Dios. Cuarta pregunta. ¿A qué se asocia la frase tiempos, tiempos y medio tiempo? Decir tiempos, tiempos y medio tiempo es lo mismo de decir 42 meses o 1260 días. Con el calendario lunar profético, un día son un año, un día equivale a un año, 360 días, tiempos plural indefinido son 2 años, 720 días o 720 años, y medio tiempo, medio año. Todo suma 1260, 42 meses. Y eso se asocia siempre a persecución, a que el dragón persigue a la mujer, que la iglesia está vestida de luto de silicio, que el pueblo será herido 42 meses. O sea, siempre tiene que ver con persecución. Ese periodo comenzó cuando el emperador Justiniano, en el año 538, nombra al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes, porque la Roma pagana cae políticamente, pero no espiritualmente. Y termina en 1798, cuando el general Berthier invade Italia y toma por prisionero a Pío XII, el papa de aquel momento, y muere en exilio a los 2 años, ¿no? Que no tenían su cabeza a la iglesia. Se habla de una herida mortal que luego fue sanada. Muy bien, la última pregunta. ¿Quién le quitará ese dominio al cuerno pequeño, ese poder político religioso? Bueno, permítame leer la palabra de Dios, Daniel 7, 26 y 27. Porque Dios tiene un pueblo maravilloso ahí adentro, y Dios le dice: salid de ella, pueblo mío, de la confusión de Babilonia. Le dice que salgan de ahí. Y Daniel 7, 26 y 27 nos dice: porque se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y un reino que no jamás será destruido, ¿no? Un reino que es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lo maravilloso es que las profecías todas terminan con el reino de Dios. Todas terminan con la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de ese reino, que no es un reino terrenal, mundanal, sino es el reino de los cielos. Muy bien, entonces, habiendo hecho un breve repaso, nos vamos aquí ahora al tema de esta noche. Recuérdense de compartir. Yo lo veo a Denis aquí nada más. Sea que hay alguien que más que está ahí en el Facebook para que pueda saludar. O sea, hay varias personas que están conectadas, pero una sola que mandó saluditos aquí, ¿no? Pero vemos que han puesto su corazoncito mi esposa, Waldina ya está presente, Teresa, gracias por acompañarnos, mostrar que están presentes. Yo veo los números de personas, pero no sé quiénes están, si no hay algún saludito, alguna cosa. El tema de esta noche, Mariana, también gusto de verte. El tema de esta noche: un cordero y un macho cabrío.
Es interesante porque ya no son los animales inmundos, sino que son animales limpios. Vamos a leer un poquitito y luego vamos a tener una palabrita de oración. Vamos a poner ahora entonces, a proyectar la introducción al tema de esta noche. Un cordero y un macho cabrío. Nos dice la lección. Después de 2 años de la visión del capítulo 7, ¿y qué pasó en la visión del capítulo 7? La visión del capítulo 7 fue la siguiente. Ay, no, aquí no me proyectó lo que yo quería proyectar. A ver, ahora. No, no es lo que yo quiero. Disculpen, estamos probando aquí, pero no está lo que yo quería proyectar. Bueno, en la visión del capítulo 7 aparecieron 4 animales. Recuerden que esto es repetición y ampliación. Si uno va con el 2 más 2 es 4, todo el resto es fácil. Primera visión fue en Daniel capítulo 2, una estatua con 4 partes principales: cabeza de oro, pechos y brazos de plata, muslo y vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido, que ahí son las divisiones, y luego la venida de Cristo, una roca cortando con mano que pega a la estatua. Daniel capítulo 7, en vez de 4 partes principales de reinos, nos habla de diferentes animales. Nos habla de un león que simbolizaba Babilonia, así como la cabeza de oro. Nos habla de un oso que se levanta más de un lado que del otro, que simbolizaba Medo-Persa, como los pechos y brazos de plata. Nos habla de Grecia como un leopardo con 4 cabezas, ¿no? Y 4 alas, simbolizada en la estatua por el bronce. Y luego, para hablar de Roma, no encuentra una descripción de la naturaleza y habla de una abominación desoladora que todo lo destruye. Jesús lo citó en San Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces que esté Judea, huya a los montes, que esté en la terraza, no baje a buscar la capa, porque Jerusalén iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido, y fue en el año 70. Pero de esa abominación desoladora surge las divisiones de Roma, que son los 10 cuernos de este animal, y luego surge un cuerno pequeño, un poder político religioso, que hemos visto la última vez, que tiene todas las características del papado, o sea, porque está la Roma de los César y la Roma de los papas, ¿no? Y es el césaropapismo, que es la misma cosa, solamente que el cristianismo vestido, el paganismo vestido de cristianismo, podríamos decir, ¿no? El paganismo vestido de cristianismo. Y ahora, en Daniel capítulo 8, que es el tema de esta noche, vamos a encontrar 2 animales, que también son 2 reinos, y vamos a encontrar los nombres, y vamos a encontrar más detalles, y vamos a comenzar a entrar en otro tema, que será dividido en 2 clases subsiguientes. Esto todo comienza con Daniel capítulo 8. Entonces vamos ahora a comenzar a leer la lección de Daniel capítulo 8. Nos dice así: después de unos 2 años de la visión del capítulo 7 que le acabamos de comentar, Daniel recibe otra visión, conforme a esta registrada en el capítulo 8 de su libro. Nuevamente surgen animales en la escena profética, y también esta vez representan naciones que luchan por el poder. Daniel declara: cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tuve esta visión estando junto al río Ulai. Daniel 8:2. Y lo interesante, hermanos, que la palabra de Dios tiene que ver con la historia, no es un cuento de hadas, no dicen qué reino estaba, en qué ciudad, junto a qué río, como leímos Daniel 8:2, y el río Ulai se cree hoy día que es el río Karun, el más caudaloso de Irán. Y aquí les dejé una fotito como para que tengan cierta idea, unas construcciones un poquito antiguas de lo que hay hoy día en ese lugar. Seguimos con la lección. Y de paso saludamos a Pablo Sedá. Gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano Pablo. Le voy a poner un like ahí que está presente.
y vuelvo para seguir con la lección ahora. Vamos a proyectar la lección. Es probable, nos dice, que Daniel no estuviese allí físicamente. O sea, nos dice que está en tal río, pero resulta que como que tal vez no estaba ahí. ¿Y qué significa eso? Sino que fue llevado al lugar en visión. O sea, la visión es como que usted está en una movie, está en una película, pero usted es participante de la película, puede ver el presente, el futuro, puede ver el espacio, del espacio ve la tierra ver el trono de Dios, o sea, lo que Dios le quiera mostrar. Y usted está ajeno a lo que está pasando en la realidad de uno, en su mundo, ¿no? Yo estoy acá ahora, sentado en mi casa, 92 Juniper Street, Central Library, New York, ¿ok? Muy bien. Pero si entro en visión, yo puedo estar dando vueltas a todo el mundo, pero mientras que estoy sentado acá, pero yo no sé nada de lo que pasa acá, pero tengo como si me metiera dentro de una película en mi mente. Entonces nos dice que es probable que lo que Daniel no estuvo físicamente donde está narrando, sino que fue en visión, se situó en ese lugar. Y existen otros ejemplos de profetas que fueron arrebatados en visión, pero que no fueron transportados en realidad para tales lugares. Ver Ezequiel 8.3 y Apocalipsis 17.3. Vamos a buscar esos pasajes para que vamos aprendiendo un poquito mejor de lo que es una visión. En Ezequiel 8.3 dice, me alzó, aquí donde giro el mouse, me alzó el Espíritu entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. O sea, él no estaba allí, pero en visión sí estaba ahí. Apocalipsis 17.3, hablando Juan, que estaba prisionero en la isla de Patmos, desterrado, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros ya estamos entendiendo los 10 cuernos. ¿Y qué los 7 cabezas? Eso lo veremos más adelante. Pero vemos que Daniel tal vez no estaba ahí, pero sí estaba con una visión que el Señor le estaba dando, Regresamos entonces a la explicación de la lección. Dice, tome su Biblia y haga una oración y comenzaremos a estudiar el significado de esta visión para nuestros días, con el fin de comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es muy importante. Como la lección pedía oración, entonces dije, voy a orar en el momento que la lección pide oración. Y es muy importante lo que nos dice, porque cuando uno estudia, ¿para qué estudia? ¿Qué es lo que uno busca? Y lo que tenemos que buscar, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Vamos a orar y lo que Dios quiere ahora es que compartamos lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Eso no se lo olvide, ¿eh? Eso es lo que Dios quiere que compartamos. Vamos a orar. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te agradezco la oportunidad que me das de compartir tu palabra. No hay cosa más bonita que llene más el alma que hablar acerca de ti, de tu poder, de tu gloria, tu grandeza, de que tú nos amas, de que tú tienes la historia de este mundo en tu bolsillo y tú quieres bendecir nuestras vidas y dirigirlas a través de la historia de este mundo a un final feliz, a un final eterno de bendición. Pero tú, Señor, que es el que da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, te rogamos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús, un nombre que tiene poder porque es una persona, no es una frase mágica. En el nombre de Jesús, del Jesús que intercede como el único mediador entre Dios y los hombres, que nos bendigas en esta noche, que bendigas a todos aquellos que escuchen este mensaje donde quiera que estén y cuando sea el momento oportuno. Y que tú nos des la sabiduría y entendimiento para comprender esta visión y tu palabra y tu voluntad para nuestras vidas. Lo rogamos agradecidos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos ahora a meternos en la primera pregunta y saludamos de paso a Miriam, Nenit, Agustín, gracias por acompañarnos. Estoy volviendo mucho al Facebook para ver quién está, porque cuando son varios que mandan mensajes, después no puedo retroceder y ver quién fue que me mandó mensaje y no le pude contestar. Pero yo siempre, una vez que termina, reviso todo. Primera pregunta, aprendiendo juntos.
¿Cuál fue el primer animal que vio Daniel? Daniel capítulo 8, versículo 3 y 4. ¿Cuál fue el primer animal que vio Daniel? Fue la primera pregunta. Vamos a buscar la respuesta. Dice así: alcé los ojos y miré, y aquí que un carnero que estaba delante del río, el río Ulai, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿No les viene algo a la mente cuando les digo esto ya de los que estudiamos antes? Vi que el carnero venía con los cuernos al poniente, al norte, al sur, o sea, los diferentes puntos cardinales, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. O sea, si prestamos atención, ya no está hablando más de Babilonia. Babilonia acá ya desaparece. La profecía empieza a hablar desde Medo-Persia, que era el oso que se alzaba más de un lado que del otro. Acá eran 2 cuernos, uno más largo que el otro, y el más largo crece después. Y eso históricamente fue así. Los persas subyugaron a los medos. Luego dice, hacía su voluntad y se engrandecía. Muy bien, esa es la primera pregunta. Ahora vamos a qué nos comenta la lección sobre esto. Dice, el versículo 3 nos informa que el cuerno más alto subió por último. Reconociendo que la profecía es una verdad que se amplía, necesitamos destacar el paralelo que existe entre los capítulos 7 y 8 en nuestra interpretación profética. O sea, recuerden que es repetición y ampliación, y por eso tenemos que no olvidarnos de eso. Vamos a ir ahora. Bueno, acá me falló. ¿Qué pasó aquí? Bueno, salieron unas hojitas al revés, pero no se preocupen que yo tengo todo aquí en a mi mano. Vamos a ir entonces ahora a la segunda pregunta. Nos dice, ¿cuál fue el segundo animal que vio Daniel? Y en realidad, mire, voy a ser muy sincero. Recién estoy viendo que la lección hay páginas invertidas que no se la puedo mostrar. Pero creo que si las resumo va a ser más sencillo que leer todo eso, por lo que tengo entendido aquí, habiéndola hecho primeramente, ¿no? Así que no se asusten por eso. En el capítulo 7 tenemos un animal semejante a un oso, que se levantó más de un lado que del otro, como le estaba comentando en Daniel 7:5. Así como este cuerno del carnero, en el capítulo 7, este oso representa a los medos y a los persas, siendo que los persas asumieron el poder por último con Ciro. ¿Se acuerdan Ciro que Dios le puso nombre 200 años antes que naciese? Dijo que él iba a quebrar puertas de hierro, cerrojos de bronce, ¿no? Sea interesante, pero ya estaba profetizado. Lo mismo se da con el carnero. El ángel Gabriel fue muy claro en dar esta interpretación a Daniel y dijo así. En Daniel 8:20 nos dice, en cuanto al carnero que has visto, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, este animalito que estaba ahí era el reino de Medo-Persia, que va a chocar contra otro reino. Recuerden Daniel 7, que era semejante a un oso que se alzaba más de un lado que del otro. Y Daniel 8:20 nos en cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál fue el segundo animal que vio Daniel? ¿Cuál fue el segundo animal? Esta profecía se basa en 2 animales. En 2 animales y luego en un poder que surge a continuación. La respuesta de cuál fue el segundo animal que vio Daniel está en Daniel capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver Daniel 8, 5. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra y sin tocar tierra. ¿Cómo venía este animalito? O sea, venía sobre la faz de toda la tierra, pero sin tocar tierra. O sea, venía volando, venía volando.
Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, notable entre sus ojos. Si recuerdan, Daniel 7 nos habla de un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas de ave, o sea que la velocidad está ahí presente en lo que el relato nos está diciendo. Entonces la lección comenta, continuando con nuestro paralelo, con el capítulo 7 es lógico suponer que el macho cabrío representa el reino de Grecia, quien venció a Medo-Persia. El hecho de que el macho cabrío no toca el suelo se relaciona con las 4 alas del leopardo, Daniel 7:6. Significa que la velocidad con la que los griegos dominaron el mundo, eso porque ellos fueron muy rápidos, y eso en la academia militar se estudia la velocidad de conquista, fue una de las características destacadas de Grecia y sobre todo de Alejandro Magno, que lideraba esa nación. En cuanto al cuerno notable entre sus ojos, que tiene un cuerno muy impresionante, solo puede ser una referencia al líder, a Alejandro Magno, que significaría Alejandro el Grande. El ángel Gabriel, una vez más, confirma esta interpretación al declarar en Daniel 8:21. O sea, ¿quién nos dice que es ese poder en Daniel 8:21? El ángel Gabriel nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. O sea, hace una referencia especial a un rey dentro de Grecia. Tercera pregunta. ¿Qué sucedió con estos animales? Daniel 8, 6, 6, 7, aquí tenemos el texto bíblico. ¿Qué sucedió con estos animales? Y dice así, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, ese macho cabrío que tenía un cuerno notable que venía como volando, va hasta el carnero de 2 cuernos, ¿y qué le hace? Que yo había visto antes de pie delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que alcanzaba al carnero, y se levantó contra él y le acometió quebrándole sus 2 cuernos. O sea, él venció a los medos y a los persas. Hubo 3 batallas que se libraron. Yo la que recuerdo de memoria, la última, que fue la batalla de Arbelas. Y el carnero no tenía fuerza para resistirle. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y no librase al carnero de su poder. O sea, las 3 batallas fueron la de Garnica, la de Isos y la Arbela o Gaugamela, que se la llama en el año 331, la tercera batalla, en la cual ya Alejandro Magno derrota al imperio medo-persa. Ahora, ¿por qué Dios nos habla de todas estas cosas? Porque luego nos va a hablar de un poder que surge, que va en contra de Dios y que se hace pasar por Dios. Lo interesante es que los animales que utiliza para Medo-Persia y Grecia son animales que se usaban en el santuario para los sacrificios. En Levítico 16:5 nos dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. O sea, eran animalitos que eran sacrificados. Y nada Dios hace al azar. Porque más adelante entra en el tema del santuario, donde se centraba todo el plan de salvación a través de símbolos y a través de sacrificios y diferentes ceremonias, como una de ellas el día de la expiación, que era la última fiesta del año, que una fiesta solemne, que había que recordar los pecados que uno hizo, había que purificar el santuario, pero ya lo veremos más adelante, la explicación de todo eso. Pero justamente ya introduce el tema del santuario al citar estos 2 poderes con animales que eran ofrecidos en sacrificio. Bueno, ahora la cuarta pregunta, después de salir victoriosos, ¿qué sucede con el gran cuerno del macho cabrío? Daniel 8 y 22. Daniel capítulo 8, versículo 8 y versículo 22. Ustedes recuerdan que en Daniel 7 hablaba de ese leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Ahora, Daniel 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, Grecia, pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, ¿qué pasó con Alejandro Magno? Después de conquistar, hermanos, todo el mundo conocido, a los 32 años muere. O sea, hay unas diferentes versiones, como que tomó la copa de Hércules, que no sé con cuántos litros de vino, cuántos días de fiesta, que fue envenenado y que murió de a poco lentamente. Solo Dios sabe. Lo cierto que este joven tan poderoso, estando en su mayor fuerza, fue quebrado. ¿Y en cuánto se dividió su reino? El leopardo, ¿cuántas cabezas tenía? 4. Y acá nos dice, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. O sea, Alejandro tenía un hijo como medio defectuoso y a través de peleas su reino fue dividido en sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, ¿no? Son los 4 generales en el cual se dividió el reino de Grecia. Y agrega, bien visible hacia los 4 vientos del cielo, o sea, se esparciaron, los reinos se dividieron hacia los 4 puntos cardinales. Y agrega el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 cuernos en su lugar, significa que se levantarán de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Recuerden que un cuerno puede ser un rey, pero también sobre todo se refiere a un reino, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. Ahora la pregunta número 5 nos dice, ¿qué nuevo elemento surge en la visión de Daniel y qué hace? Ya hemos visto Medo-Persia, hemos visto Grecia y ahora surge algo nuevo y es repetición y ampliación. En Daniel 2, después de Grecia, viene Roma, las piernas de hierro. En Daniel capítulo 7, después del leopardo de 4 cabezas, viene Roma, una bestia que el Señor, la inspiración, encontró un animal de naturaleza con lo cual lo pudiese describir. Y habla con uñas de hierro, con dientes de hierro, uñas de bronce, que todo despedaza y que devora y desmenuza todo. Ya en Daniel 2 dice que desmenuzará todas las cosas. Daniel 7 habla que desmenuza todo. Y aquí ahora habla de un cuerno pequeño. Y la bestia de Daniel 7 dice que tenía 10 cuernos y que luego surge un cuerno pequeño que derriba 3. O sea, habla del mismo poder, Así como Roma se divide en los 10 dedos del pie con hierro y barro, o sea, Roma mezclado con las naciones que se formaron, en Daniel 7 nos habla de 10 cuernos y un cuerno pequeño que sería la parte de Roma papal, y ahora habla de un cuerno pequeño que involucraría las 2 Romas aquí. Vamos a leer entonces Daniel 8, 9 al 12 y 23 al 25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Usted lo puede leer después de corrido, tranquilo en su casa, todo esto, y con las explicaciones que le hemos dado le va a ser mucho más claro. Dice así, de uno de ellos, o sea, de uno de los puntos cardinales, ¿no? De uno de los cuernos, un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Interesante, ahí resalta el pueblo, la nación de Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando uno va a la palabra de Dios, comienza el conflicto entre el bien y el mal en el cielo, entre los ángeles de Dios y los ángeles enemigos de Dios, y los ángeles enemigos de Dios fueron arrojados a la tierra. O sea, los que se pusieron del lado de Satanás fueron arrojados a la tierra y se las llama a las estrellas del cielo. Pero también se los llama a los que continúan las obras de Dios, a sus hijos. Y dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se sirvió y por él le fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, ¿qué poder político se levantó contra Jesús en el Imperio Romano? O sea, Poncio Pilato se levantó las manos, fue crucificado por los romanos. ¿Y qué poder político religioso destruyó el santuario? Fueron los romanos en el año 70, donde había un sacrificio continuo que se hacía todos los días, y como el templo fue destruido, ese sacrificio cesó. A la vez, también tiene que ver eso
con destruir el sistema de salvación, o sea, hacer desaparecer el sistema de salvación, porque todo el sistema de sacrificio era una explicación del sistema de salvación. Recuerden que cuando Jesús vino, Juan el Bautista señalando a él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente repite en la misa, ten piedad de nosotros, pero a veces repetimos muchas cosas y no sabemos ni de qué estamos hablando. El Cordero era sacrificado en el santuario. Y Jesús fue sacrificado, se hizo expiación por nuestras culpas, por nuestros pecados. Jesús como inocente murió por los culpables y aquellos que lo aceptamos a nuestro corazón, Él nos cubre con su sangre. Dice, y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y le acompañó el éxito. O sea, este poder fue echando la verdad por el piso y fue avanzando. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y experto en intrigas. Y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia. O sea, aquí está la explicación de lo que estamos viendo antes, que da el ángel Gabriel. Más se fortalecerá no con fuerza propia y causará grandes ruinas y alcanzará con éxito sus empresas y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. O sea, ataca a los hijos de Dios este poder. Con su sagacidad harás prosperar la intriga y en su mano se ensorbecerá en su corazón y destruirá a muchos por sorpresa. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, se va a levantar contra Jesús, recuerden. Pero, ¿por qué hablo del césaropapismo? Porque nos habla de la época de Cristo, pero ¿qué termina diciendo? Pero será quebrantado aunque no por mano humana. Aunque no por mano humana. Y en Daniel, cuando nos habla de la roca que es cortada no con mano, es un reino que no es dejado otro reino, es el reino de Dios que se establece en la tierra. O sea, se habla del tiempo del fin, del tiempo del fin. Muy bien, ahora, ¿qué podríamos agregar? Que la Roma pagana, le dije que cae políticamente, pero surge la Roma papal. Los títulos que tenían los emperadores romanos paganos que pretendían divinidad, pasan a ser los títulos del obispo de Roma cuando no hay ningún otro obispo que le pueda competir, porque antiguamente había varios obispados, no era que estaba solo el de Roma, estaba el de Roma, estaba el de Jerusalén, estaba el de Antioquía, estaba el que estaba en Egipto, pero con las invasiones bárbaras, diferentes invasiones, quedó uno solo en pie, que fue el de Egipto, ese de Alejandría, quedó uno solo en pie, que fue el de Roma. Entonces, cuando cae la Roma pagana, el obispo de Roma toma los títulos que usaba la Roma pagana y se establece como sumo pontífice. El sumo pontífice son títulos emperadores. El emperador tenía muchos títulos, muchos títulos. Él, ¿qué hace? Una mezcla del cristianismo con el paganismo. Yo lo había empezado Justiniano. Justiniano, como emperador romano, dice que se convierte al cristianismo, pero manda como jefe de la iglesia cristiana a todo el mundo a adorar el venerable Día del Sol, el edicto de Constantino sobre el Día del Sol. Él manda hacer un bautisterio, manda hacer Biblias. Ahora, cuando viene el Papa, podríamos decir obispo de Roma, cuando se pone como sumo pontífice, él hace traducir la palabra de Dios al latín, y las misas, las ceremonias se dan en latín, toma los santos, se puede decir entre comillas, los dioses romanos, y le da un tinte cristiano. O sea, en el Imperio Romano estaba el dios del amor, el santo del amor, San Antonio, el dios del trabajo, el santo del trabajo, San Cayetano. O sea, todo lo que los romanos hacían le pusieron un nombre cristiano y se acabó. Ya les comenté en otra oportunidad, cuando estuve en Roma, tuve la oportunidad de ir a ver el Vaticano, la estatua de San Pedro, tremenda mole de piedra, que todo el mundo entra, le toca el pie, se lo besa, pero esa mole de piedra en su momento
era el Júpiter capitolino, el Júpiter que estaba en el Capitolio romano. Eh, escuchó algo, escribió mucho Gualdina, pero no puedo leer todo lo que me puso ahí, ¿ok? Le pongo un like, pero por la fe. Después en otro momento lo leo porque no puedo leer tanto mientras que estoy predicando. Muchas gracias, Gualdina, por lo que escribió. Y no se olviden de compartir, no se olviden de compartir. Vamos viendo cómo vamos de horario, vamos más o menos bien. Vamos más o menos bien, ¿no? Entonces, este poder es quebrantado, como le decía, pero no por mano humana. Y todo lo que era pagano lo fueron haciendo cristianos. Constantino dice que todo el mundo sabe bien que las plantas crecen mejor el día del sol y que hay que guardar ese día, pero lo dice como cristiano, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Ahora, este poder creció en extensión territorial y creció en contra del pueblo de Dios. Permítanme mostrarles que tengo aquí, creo que puse voy a cerrar algunas paginitas que tengo de más abiertas. Aquí en la lección puse cómo Roma fue extendiéndose en territorio. Aquí está anaranjado, fue la primera fase del año 633 a.C. Todo Italia, Grecia, en la parte sur de España. El año 44 ya tenían las Galias, lo que sería hoy Francia, lo que sería hoy Inglaterra, Turquía, parte del África. Ya el año 14 de César Augusto vemos toda la parte aquí en amarillo, y la parte verde, 117, ya se amplía en Medio Oriente y en diferentes partes. Cómo se fue extendiendo de diferentes maneras. Pero también fue creciendo en forma vertical. También fue creciendo en contra del pueblo de Dios. Daniel 8:24 nos decía, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya había advertido, ya nos advierte en las profecías de Daniel, capítulo 12, en el tiempo del fin, que iba a haber un tiempo de angustia especial. Nos dice Daniel 12, 1 al 3, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. O sea, hay una lucha de poderes, pero Dios interviene al final de este mundo para el reino de Dios. Ahí lo que se produce la resurrección y todo eso. La lección nos comenta, de acuerdo con el libro Apocalipsis, fue el dragón Satanás quien engañó la tercera parte de las estrellas del cielo, como yo les había comentado, y fueron arrojadas a la tierra. También Apocalipsis, mientras que el representante terrestre del dragón y el cuerno pequeño, que es el mismo poder de Apocalipsis 13, 1 al 10, recibe del dragón mismo su poder, trono y gran autoridad. Así como vimos Daniel, las cuatro bestias y la última que nos habla de la Roma pagana y la Roma papal que surge, así como vimos este cuerno pequeño que nos habla también de lo mismo, en Apocalipsis 13 nos habla del mismo poder y nos da más detallecitos. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a Apocalipsis 13 del 1 al 10. Dice así, me paré sobre la reina del mar. Recuerden que Apocalipsis 17, 5, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Las cuatro bestias que surgen en Daniel 7 surgen del mar, o sea, a través de peleas en diferentes naciones. Dice, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todavía las 7 cabezas no hemos visto el significado, pero sí sabemos que los 10 cuernos son las 10 divisiones de Roma.
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esta bestia que viera semejante a un leopardo, porque tomó cosas de Grecia, la filosofía griega, sus pies como de oso, de Grecia fue la que dominó a Medo-Persia, y su boca como boca de león, Babilonia, con los astrólogos, los encantadores, los caldeos, los cultos en las peregrinaciones, los grandes templos, 53 grandes dioses, altares callejeros, todo de Babilonia. El pueblo de Israel tenía la sinagoga donde iba a estudiar la palabra de Dios, no había altares callejeros, no había estatuas, no había peregrinaciones. Dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice, ¿quién fue? El diablo. Satanás. Y el dragón se refiere también a la Roma pagana, pero también es el que le da poder y autoridad a este poder. Y vi una de esas cabezas como herida de muerte. Recuerden cuando pasan los 1260 años de persecución, desde el 538 hasta 1798, el Papa es tomado preso, muere en exilio, la Iglesia romana pierde el poder perseguidor, entonces se habla de una herida mortal, pero que después es sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, de haber llevado el cristianismo a un extremo, de que Francia habla de la diosa de razón, y declara por decreto de que no hay Dios y quieren hacer desaparecer la semana de 7 días, ahora, después de haberse llevado a un extremo y haber tomado prisionero al Papa y haber muerto en exilio por todos los abusos que habían hecho en la Edad Media, en la Edad Oscura, ahora dice que se maravilla toda la tierra en poder de la bestia. Y es verdad, o sea, todos los políticos quieren congraciarse con el obispo de Roma. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. O sea, es un poder muy poderoso. Y en mi país, en Argentina, la gente está viendo las influencias del obispo de Roma sobre la política nacional, donde no se respeta la propiedad, y muchas cosas más podría decir que da mucha pena, cuando debería trabajarse por la igualdad y el progreso de todas las personas. Y si hay algo que el Señor nos ha dado es el libre albedrío, la libre posibilidad de decidir si lo sigo o no lo sigo. Pero Dios no nos impone las cosas, Dios no nos impone las cosas. Nos sigue diciendo en la lección que... Muy bien, vamos a seguir con el texto bíblico, creo que no lo terminé de leer. Entonces, el dragón y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, fue el tiempo de persecución que habíamos dicho, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo, los que moran en el cielo. Dijimos que blasfemia podía ser el creer que uno tiene poder para perdonar pecados, o sea, eso, los pecados los puede perdonar Dios, o solo ponerse uno en lugar de Dios, o decir que uno es infalible, por ejemplo, que uno es infalible, o que uno como religioso tiene poder para cambiar los mandamientos de Dios. O sea, eso es ir más allá de Dios. O sea, cuando Dios escribió sus 10 mandamientos, con su dedo, dio un espectáculo tremendo, el monte ardía, nadie se podía acercar. ¿Piensan que alguien se atrevería a decirle, mira, Señor, no pongas, acuérdate de guardar el sábado para santificar? Van a hacer tanto lío con eso. Mejor pon santificar la fiesta, o acuérdate del domingo. O sea, sería como muy fácil, pero Dios nunca dijo eso. Y la salvación es por seguir a Dios, no los seres humanos. El apóstol Pedro dijo, es menester seguir a Dios antes que a los hombres. O sea, Jesús dijo que no vino a cambiar ni a anular ningún mandamiento de lo que Dios nos ha dado. Ahora, este poder también se engrandece hasta con el príncipe del ejército, ¿no? O sea, ¿quién es este príncipe del ejército? ¿Contra quién se engrandece? Vamos a ver Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tiene una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová
he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró. Dijo, y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y Josué lo hizo así. Y hermanos apreciados, solo se puede adorar a Dios. Este príncipe del ejército es Jesús. El apóstol Juan se postró delante del ángel en Apocalipsis y el ángel dijo, levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Solamente a Dios se puede adorar, no se puede adorar a ninguna criatura, a ningún ser creado. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. En Apocalipsis 22:9 también dice, adora a Dios que se había postrado ante el ángel lo vuelve a reprender. En San Mateo 4:10 Jesús le dijo al diablo, vete Satanás porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No estamos para servir, no estamos para adorar a las criaturas, sino solo al Creador. El apóstol Pablo nos dice que cambiar la verdad de Dios por la mentira es honrar a las criaturas. Eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. También cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y Moisés dijo, ¿quién eres tú? Yo soy, dijo, yo soy, te envió. Y yo soy como habla como el eterno, el preexistente. Y a Jesús cuando lo quisieron acusar, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Habló de su eternidad, o sea, el príncipe de los ejércitos que se opone, el cuerpo pequeño ataca el cuerpo pequeño, es el Señor Jesucristo. También hay varias cosas que podríamos ver. El santuario fue destruido en la tierra. El templo de Jerusalén fue destruido. El rito de sacrificio fue destruido. Pero el verdadero Cordero de Dios murió y pagó por nuestras culpas una vez para siempre. Y tenemos un santuario en el cielo. En Hebreos 8:1 nos dice el punto principal que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote, ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, que subió a los cielos. O sea, Jesús intercede en el cielo por nosotros ante Dios Padre. Tenemos un sacerdote celestial, el único sumo sacerdote. En la tierra no tenemos más sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús murió una sola vez para siempre para obtener eterna redención. Por eso soy pastor, porque yo no mato ningún cordero, yo no hago ningún sacrificio. El único sacrificio lo hizo Jesús una sola vez para siempre, obteniendo eterna redención, ¿no? Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso ya nos había advertido el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Yo estoy salteando mucho, hermanos, porque el tiempo se va y la lección es bien larga. Por eso estoy salteando bastante, pero la idea está. Usted lea despacito la Biblia, vaya repasando las hojitas, yo la tengo ahí puesta ahí en el Facebook, entonces la pueden leer fácilmente, ¿no? Dice, el cual se levanta y se opone contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y de paso saludo a Miriam, que la veo aquí, que está dando sus saludos. Muchas gracias, Miriam. Y revisando un poquitito aquí, también a Paola Serrano, gracias por su like. A Juan Bueno, gracias por su like también, por estar acompañándonos en esta lección. Echó por tierra la verdad e hizo lo que quiso, nos dice también la lección. Dividió los 10 mandamientos, recuerden que el segundo los hizo desaparecer. El cuarto lo cambió, o sea, borró el mandamiento de las estatuas, de adorar estatuas, de hacerles culto, fabricarlas, hizo desaparecer el sábado, nos habla de santificar la fiesta, nos hablan del domingo. Entonces, como quedaron 9 mandamientos, porque el segundo lo hicieron desaparecer, entonces el 10º lo dividieron en 2. El 10º mandamiento es no codiciarás.
la casa de tu prójimo, sus bienes, su mujer, su asno, su buey, ni cosa alguna de tu prójimo, o sea, no codiciarás nada. Usted lo lee en la Biblia, está bien claro. Pero ellos ponen, no, no codiciarás la mujer de tu prójimo y los bienes ajenos aparte. Y o sea, es un invento. No, ¿qué puedo decir? Solamente que es un invento. Otra cosa no puedo decir con el mayor respeto del mundo para todas las personas que están bajo esa institución, porque Dios dice, salí de ella, pueblo mío. Hay gente bonita, linda ahí, pero que no entiende, no sabe. Pero ellos piensan que están haciendo lo mejor posible, que la Biblia es una idea de lo que Dios dice, pero que no es la palabra de Dios. Pero es tan maravilloso creer en la palabra de Dios. Cuando usted cree en la palabra de Dios, usted ve poder, ve milagros, ve cosas que le pasan en la vida. Cuando usted no cree en la palabra de Dios, es un ser humano más que le va bien, que le va mal, que quiere que va a arreglar el mundo y no arregla nada, porque está solo y no tiene una perspectiva correcta, entonces va por un camino equivocado. Hay gente que ama a Dios, pero que le perdió la confianza por lo que le han dicho religiosos, que la Biblia esto, la Biblia otro, y luchan por poner un poder político en este mundo, cuando dependemos de Dios en este mundo. Claro que tenemos que ejercer nuestro derecho a votación según nuestra conciencia, lo mejor que veamos, pero nuestra vida depende de Dios. Y Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios es el que está in charge, está a cargo de este mundo. Pregunta 6, y volando. ¿Hasta cuándo durarán los ataques del cuerno pequeño? Daniel 8, 13 y 14. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, hay un poder perseguidor y van a pasar 2300 tardes y mañanas, luego el santuario es purificado y ahí ese poder perseguidor deja de perseguir, pierde la capacidad de perseguir cerca de eso. Pero da un periodo de tiempo, pero no nos dice cuándo comienza ese periodo de tiempo. Daniel capítulo 9 tenemos la respuesta para los temas los dos próximos temas se van a centrar aquí. En 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Los dos próximos temas. Daniel quedó muy asustado, dice Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. O sea, hay una intervención divina para quebrantar ese poder, pero que hay que esperar esas 2300 tarde y mañana, entonces el santuario sería purificado. Vamos a ver qué significa la purificación del santuario. Recuerden que el santuario era todo el esquema del plan de salvación y tiene que ver también con restauración de la verdad. La pregunta número 7 nos dice, cuando Daniel quiso saber el significado de la visión, ¿qué le respondió el ángel Gabriel? Daniel, en la pregunta número 7, Daniel 8, 16 y 19. Y ya prontito terminamos. Dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel enseña a la visión. Este es el mismo ángel que se presentó a María, se le presenta a Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, no era para aquel momento, es para nosotros, para hoy día. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. No era para el momento de Daniel, sino para el tiempo del fin. Y la última pregunta, la 8, el ángel explicó algunos elementos de la visión, como la identidad de los animales, pero ¿cuál es la parte que Daniel no entendió? ¿Cuál es la parte que Daniel no entendió? Daniel 8, 26 al 27 nos dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días
y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, Daniel quedó tan preocupado por eso, porque él sabía que estaba cautivo, él pensaba que ese cautiverio iba a durar 70 años y que ya tenían que salir, pero ve como que va a haber una persecución 2300 días, dice, y podrá ser que esos 2300 días sean 2300 años, y no era que ya estábamos por salir, y no entendía, estaba triste. Pero vamos a ver más adelante que el ángel Gabriel viene y le explica lo de los 2300 días y nos da una de las profecías más maravillosas, que es cuando Jesús iba a morir, en qué año Jesús iba a morir en la cruz. Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso es bueno que el tema de esta noche para algunos puede, si usted abrió la Biblia hoy y nunca leyó nada, se asusta. Pero si hubiera empezado con los seminarios, el tema 1, 2, 3, ya sería más fácil. Si usted hubiera leído Daniel 8 hoy, antes de que yo hablara, también sería más fácil. Entonces, mi decisión, conforme a lo que estamos aprendiendo y conociendo, mi decisión, después de comprender los símbolos de Daniel, las acciones del papado contra Dios, su pueblo y su verdad, deseo tomar las siguientes decisiones, ¿no? ¿Qué decisiones deberíamos tomar? ¿Qué decisiones deberíamos tomar, Waldina, Miriam? ¿Qué decisiones deberíamos tomar? Adorar solo a Dios y confiar solamente en Cristo como mi intercesor delante del Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Tenemos que adorar a Dios y confiar solo en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6. 14:6. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y es real, es el único que pagó por nosotros. No tenemos que cargar un pedazo de piedra ni frases mágicas. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios en el nombre de Jesús y Dios nos va a responder porque somos sus hijos. Segunda decisión, practicar por amor a Cristo y por su gracia y poder todas las verdades que aprendí, principalmente los eternos principios de la ley de Dios. O sea, lo que vamos aprendiendo, que conforme a la voluntad de Dios, ir poniéndolo en práctica. Jesús dijo, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón, no medio corazón, no cuartito corazón. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Él nos dijo también el primer sermón que dio, vas a buscar primeramente, San Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y lo último, buscar de todo corazón alertar a los sinceros hijos de Dios que todavía no comprenden las verdades bíblicas y que por esto confían en obras humanas para su salvación. Hay muchos que piensan que se van a salvar por lo que hacen. Y nos salvamos por lo que Jesús ya hizo. Pero le entregamos nuestro corazoncito a Él para que lo mejore y lo cambie. Y la salvación es una persona, es Jesús. Nos dice la palabra de Dios que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Así que, apreciados hermanos, los invito a compartir, a hacer share, a compartir el mensaje de esta noche. Revisen en sus Biblias lo que hemos estado leyendo. En los próximos dos temas que se darán seguidos son los 2300 días, y repasen ya, vayan leyendo los capítulos de antemano, así les es más fácil entender y así les es más fácil recordar. Y sobre todo que en esta Navidad recuerden que hay un Dios real, que Jesús nació como bebé, pero no quedó bebé, creció, se hizo hombre, pagó la cruz por nuestras culpas, nuestros pecados, intercede por nosotros, y un día va a venir a buscar a sus hijos, a todos los que le esperan, los que aman su venida. Esa roca no cortada con mano que hirió a la estatua de Daniel 2 y la deshizo, es un reino que no será dejado otro reino y que no tendrá fin. Ojalá que podamos ser parte de ese reino. Un abrazo grande, Dios los bendiga, y ahora que finalizo la transmisión voy a pasar a saludar a los que no pude saludar a través del Facebook. Buenas noches y bendiciones.